a tener esa naturaleza de egoísmo, esa naturaleza del yo, esa naturaleza del afán de poseer las cosas, nos llevó a la sociedad que hoy contemporáneamente tenemos. Una sociedad dividida en estratos sociales. Ahora, los estratos sociales son divisiones humanas que se han hecho y se miden en base a, hay varios factores que hacen como estas mediciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que gana abajo de $150,000 en el año es considerada una persona de escasos recursos. Y así sucesivamente en cada país, en diferentes países, hay una estratificación. Y todas estas estratificaciones lo que establecen es cuánto tiene uno y cuánto posee uno. Y dependiendo en el nivel en donde se establezca el ser humano, debido a ese nivel, tiene diferentes beneficios. Por ejemplo, las tasas más bajas de interés, como el 3%, el 5%, del 3% anual, son otorgadas a las grandes personalidades aquí en el país. Yo conozco empresas que tienen tasas del 3% anual, para que usted tenga una idea, y millones. Pero la otra categoría de gente debe de pagar el 20, el 30 y lo que sea, porque se está categorizado cada sector, cada área, y dependiendo, como le decía, dependiendo de todo esto, se llega a tener beneficios como este que le menciono. Usted ve un claro ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito común, usted tiene que hacer una gran cola en el banco. Pero si usted tiene una tarjeta de crédito muy especial y con un límite alto, a usted lo atienden lo más en 5 o 10 minutos. Ahora, todo esto lleva como al ser humano lo lleva como a querer desear y estar en esas posiciones de tenencia. Ahora, la situación es que el ser humano empieza a desbordarse y empieza a correr y empieza a querer ascender a estas posiciones privilegiadas. Y es ahí en donde usted ve cómo el ser humano se desequilibra totalmente por alcanzar algunos logros en la vida. Empezamos a trabajar más de la cuenta, empezamos a querer avanzar en la vida con esto otro, con tal de poder lograr tener mejores beneficios y estar en una mejor posición para poder gozar de otros beneficios que hoy no tenemos. Pero todo esto, hermanos, es lo que el mundo, el sistema, predica. Es lo que este sistema establece. Como se dice en buen salvadoreño, tanto tienes, tanto vales. Y eso no es un decir, por eso le menciono, es una realidad. Mientras aquel paga el 3%, el otro paga el 20%. Mientras aquel paga el 20%, el otro paga el 60%. No es un decir, es una realidad. Y esto nos lleva como a depositar nuestras ansiedades con tal de lograr una posición. Y yo le he mencionado en algunas ocasiones que algunas personas tendrán algunas posibilidades de poder alcanzar algunas posiciones acá en la tierra.
Por ejemplo, si usted es una persona, se dice que si una persona llega a los 30 años y a los 30 años no ha alcanzado el primer millón en su vida, se dice que no va a alcanzar nada en toda su vida. Para que usted tenga una idea, cómo el mundo predica la riqueza. Entonces, si la persona a esta edad no ha alcanzado este nivel de riqueza, entonces lo más seguro, el 80% seguro, es que no va a poder llegar a ningún nivel de riqueza en la vida. Y eso parece mentira, pero es una realidad. Pero es ahí en donde vemos usted, cuando uno hace números, uno hace una matemática y dice, yo tengo 40 años, ya tengo 40 años, ya tengo 50 años, no he alcanzado una casa, no he alcanzado un patrimonio, no he alcanzado una riqueza, por esto otro, por estos factores y estos otros factores. Entonces, el ser humano debe de llegar a una conclusión. El ser humano debe de ser sincero consigo mismo que no podrá, ya la vida no le da para poder llegar a una posición de altura o una posición privilegiada, ya no le da la vida. Primero, la juventud ya se fue. Primero, ya no están los factores que hacen que la persona pueda alcanzar un nivel de riqueza. Pero usted ve que la gente, el ser humano no bota los guantes. Usted ve que el ser humano no bota los guantes y dice, no, es cierto, yo ya no puedo alcanzar esto otro, y mejor voy a enfocarme de lleno a la vida espiritual. Usted no ve eso. Usted lo que ve es que a medida que empieza a pasar el tiempo, a medida que el tiempo empieza a premiar y a golpearnos las décadas sobre la vida del ser humano, empezamos a jaolotarnos más, empezamos a desesperarnos y entramos en una desesperación. Llegar a los 40 años sin casa, llegar a los 40 años sin tener un trabajo estable, estar en la cuerda floja, estar en esa inestabilidad que el mundo produce, y nos empezamos a desesperar y empezamos a querer avanzar y empezamos a endeudarnos por acá, y con este crédito voy a hacer esto, y con esto otro voy a avanzar acá, cuando el creyente, la iglesia y el ser humano debe de darse cuenta que este juego que juega el mundo para atraparnos, para golpearnos, para desesperarnos, es un juego que lo único que traerá es tristeza, que lo único que va a traer es dolor, que lo único que va a traer es el habernos gastado la vida, en algo que no valió la pena, en algo que fue temporal, en algo que fue efímero, en algo que fue terrenal. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo esta tarde. Y como le decía, entonces a medida que empieza a pasar el tiempo, entonces el tiempo empieza a apretar. Y empieza uno a tener una radiografía y dice, juela, todavía debo 10 años de la casa, no tengo trabajo, ahora me quitaron, ahora estoy más endeudado, ahora tengo este problema con el hijo, ahora esto otro, y empezamos a desesperarnos por las cosas materiales. Cuando en estos versículos que leíamos y en este versículo que leemos acá, dice el versículo número 15, puede leerlo ahí, está una tremenda sabiduría, una tremenda respuesta a esto. Y le dice, y les dijo, ¿quién fue el que dijo esto? El Señor. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Pero por eso le estoy diciendo, esto es contrario al sistema. Esto es contrario al sistema. Por eso empecé explicándole las bondades de los estratos sociales, los privilegios, dependiendo el estrato social en donde la persona esté. Así tiene sus privilegios, así tiene sus beneficios. Esto es contrario. ¿Por qué es contrario? Porque dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, esta es una afirmación de una tremenda verdad. Pero es una verdad que el ser humano no la asimila, que no la asimilamos, no la queremos reconocer. Esto cuesta, parece fácil leerlo, pero el reconocerlo en mi vida, el llevarlo a la práctica en mi vida, estos son otros 100 pesos. Porque siempre, aunque no queramos, siempre queremos poseer, queremos alcanzar, queremos avanzar. Pero es ahí en donde el creyente debe de estar consciente de esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no consiste en eso. O sea, la vida del hombre no consiste en eso. Pero es que, hermano, si yo alcanzo esta posición, voy a tener esto otro, sí. Pero dice aquí la Biblia que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y acá lo ejemplifica y dice que había un hombre que le había ido tan bien con sus cosechas, un agricultor, y le había ido tan bien que dice, este hombre dice que su mentalidad era el acumular, el guardar. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano siempre le tiene miedo a algo. Y el miedo que nosotros siempre tenemos es el miedo al futuro. Todos tenemos miedo al futuro. Y por eso es que existen las AFPs. Por esa idea, porque la idea es de que en ese futuro, ¿quién lo va a mantener? ¿Cómo va a ser usted en ese futuro? Y ahí aparecen esas grandes fracasos y grandes mentiras del sistema, las AFPs, con la idea de querernos dar esa estabilidad, cuando vemos que eso es una farsa, es una mentira. Porque dentro de 20 años, por ejemplo, aquí en el país, por ejemplo, si usted gana $1,000, por decirle algo, y durante 25 años usted trabajó 25 años y ganó $1,000, su pensión va a ser del 30% de lo que usted ganaba, el promedio de todos los años que usted ganó. O sea que si hubieron años que usted ganó 500, todavía es menos. Entonces el 30% va a ser $300, para que usted tenga una idea. O sea, va a ser nada. O sea, y $300 dentro de 20 años, ¿qué van a hacer? Va a ser nada. Pero para cuando lleguemos a ese tiempo, cuando lleguemos a ese momento, ya va a ser tarde. Ya habremos gastado la vida en la empresa, ya no tendremos fuerzas, ya los dientes se nos habrán caído, ya será un lamento, las enfermedades habrán aparecido y ahí estaremos lamentándonos de haber desperdiciado nuestra vida en las cosas terrenales, cuando el Señor predice y dice: señores, la vida no consiste en los bienes que un hombre posee, la vida consiste en lo espiritual. Lo espiritual es lo que vale delante de mí. Pero usted ve acá esta gran verdad. Este hombre dice que empieza a querer acumular, a guardar por el miedo. Es ahí en donde aparecen todos nuestros miedos.
Pero es ahí en donde usted y yo, como creyentes, como pueblo del Señor, debemos de depositar. Usted y yo debemos de depositar todos nuestros miedos delante del Señor. Usted no se preocupe, no se preocupe, no nos preocupemos, no se preocupe, no se preocupe de que usted a estas alturas de la vida no ha pagado su casa. No se preocupe, no se preocupe que a estas alturas de la vida usted no ha avanzado como usted habría trazado su vida para avanzar. No se preocupe, porque las probabilidades de que usted pueda avanzar son muy pocas. Por eso le digo, hay esa medición y se dice que si la persona no ha alcanzado esa cantidad de dinero a los 30 años, dice, ya no va a lograr nada. Y es cierto, usted ve los grandes personajes como los dueños de Facebook y todo eso, a los 19 años ya habían alcanzado todo. Y es una realidad. Entonces, las probabilidades que usted alcance o logre y termine son muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos ubiquemos, que nos demos cuenta que si nosotros seguimos depositando nuestras fuerzas sobre las cosas terrenales, sobre lo efímero, sobre lo perecedero, al final vamos a fracasar. Al final nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos nuestras fuerzas. Yo siempre lo he dicho, imagínense, en las empresas lo agarran a las personas, lo emplean a las personas jóvenes de 18 años, pero de 30 ya es muy poco que le den trabajo. Ya de 30 entra en otra esfera y así va, y ya de 40 queda en otro rubro. Usted ve en los restaurantes solo jóvenes, usted no ve gente adulta. Usted ve en las empresas gente joven, y así sucesivamente. Solo hay un supermercado que veo yo que contrata personas adultas, pero para embolsar las cosas en el supermercado. Muy buena idea, pero son miles y millones de gente adulta. Pero es ahí en donde usted ve que realmente enfocar las pocas fuerzas que todavía tenemos, hermanos. Porque usted, si usted se ve en el espejo, ya no tiene 15, ni tiene 30, ya pasamos de la cora, ya pasamos de los 30. Y siempre el pastor nos ha dicho, la vida del hombre, si uno llega a los 70 años, son 25,000 días de vida. Entonces, si usted multiplica los 50 que usted tiene, póngale, poniéndole poquito, hermano, 50 por 365 días, le va a dar, ya le va a andar dando más de 15,000 días. Y le estoy diciendo que son 25,000. Si llegamos a los 70, ya solo quedan como de 5,000 a 8,000 días de vida. Si es que llegamos allá, si es que llegamos. Pero usted ve a los hermanos, a los grandes hermanos, a los hermanos servidores, hay que andarlos chinchineando para que le sirvan al Señor. Como que el venir a la iglesia le hacen un favor al pastor, le hacen un favor a la iglesia, le hacen un favor al coordinador, al hermano, al otro hermano, al abuelo, a la tía. No, esto no, usted no le está haciendo ni un favor al pastor, ni un favor al coordinador. El favor se lo está haciendo usted. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros nos presentemos delante del Señor, no le van a preguntar dónde usted trabajaba y cuánto ganaba, ni cuántos idiomas hablaba, ni cuántas propiedades tenía. Le van a decir: ¿qué hiciste en la obra del Señor?
Esa es una realidad que no queremos entenderla, hermano. ¿Cómo no quisiéramos, vea? Que nos digan, que el Señor nos diga ya, ajá, hola, querido hermano, diácono, y usted, quiero su currículum. Dígame de qué clase social era, de la baja, de la media o de la alta. No, Señor, fíjate que yo allá en la tierra, hubieras visto, tú me diste las energías para hacer una gran casa, Señor. De veras. Y fíjate que logré hacer otra casa por allá por la Campanera logré comprar una casa, Señor. Y allá por Montes logré comprar otra casa, Señor. Y vieras que tenía buenos inquilinos, Señor. Y vieras qué buenas me salieron las casas porque me aguantaron 2 terremotos, Señor. Y vieras, y te agradezco, Señor, porque me diste la sabiduría, porque podía 3 idiomas y 4 idiomas, Señor. Es ahí en donde todo esto, hermano, todo esto de poseer. Por eso es que el Señor dice, la vida del hombre no consiste en las cosas que posee. No consiste en lo que posee. Por eso le digo, no importa que usted no tenga casa, que no la haya pagado, que no tenga una cuenta, que no tenga nada, que sea, como dice la sociedad, un vivo pelado. Pero no importa que ese vivo pelado no tenga nada, pero toda vez y cuando tenga la presencia del Señor en el corazón, no importa, porque ese vivo pelado vale mucho delante del Señor. No importa que ese no tenga nada y le ven, y a veces bromeamos y nos den vuelta así como un chanchito para abajo, ¿verdad? Y no nos cae pero ni una cora. No importa, no importa. Pero es ahí en donde ese debe de estar consciente que ya las probabilidades son muy pocas. Por eso le digo, las probabilidades son muy pocas que usted llegue a una posición de altura, humanamente hablando. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? ¿Qué debemos de hacer? Entonces, hay que ponerle el acelerador a la parte espiritual. ¿Y cuál es el ponerle el acelerador a la parte espiritual? Aquí estoy, hermano, aquí estoy. ¿Dónde me va a poner a servir? Aquí estoy. Aquí estoy porque estoy consciente de que la vida del hombre no consiste en las cosas materiales. Y le dice el Señor, veamos, y le dijo, y mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, dice, guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, este hombre se estaba proyectando en esos graneros. Y ese es el problema que a veces nosotros como iglesia tenemos. Por eso le digo, estamos como desenfocados, pues, para que lo entendamos. Y eso es lo que estaba este hombre, desenfocado. Y la iglesia está desenfocada también. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos preocupados por las cosas espirituales. Usted y yo no estamos preocupados por las cosas espirituales. Se lo vuelvo a repetir. Usted está preocupado porque no tiene para pagar el recibo. Usted está preocupado por otras cosas, por sus problemas, por sus situaciones, pero no está preocupado por las cosas espirituales. Admito prueba en contrario. Usted puede ver nuestras actitudes. No estamos preocupados por las cosas espirituales. Estamos preocupados por nuestro yo. Estamos preocupados porque mi jefe no sé qué.
Estamos preocupados por el empleo, por la empresa, por esto otro. Pero por las cosas espirituales no estamos preocupados. Y eso es lo que Dios quiere. Que le demos vuelta al cassette. Que en vez de estar, sí debemos de preocuparnos por las cosas terrenales, porque son el equilibrio. Pero se debe de darle vuelta al cassette. ¿Y cómo? Estar más preocupado por las cosas espirituales, porque el mismo Señor lo dijo. Primeramente buscad el reino del Señor y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, cuando nosotros cambiamos la prioridad y la prioridad empieza a ser las cosas espirituales, entonces es ahí en donde viene la victoria del creyente. Es ahí en donde todo lo que venga para adelante es ganancia y es bendición del creyente. ¿Por qué? Porque le estamos dando el enfoque a lo espiritual. A lo espiritual. Y esta realidad que enfrentó este rico insensato, no se necesita llegar a los 80 para enfrentarla. Uno se cae, se tropieza, se golpea la cabeza y se muere. Es impactante cómo esas personas iban en ese bus y de repente hay una bomba que estalla con todos esos tambos de gas. Imagínense esa gente que iba en el bus, los que iban pasando, los que iban en el carro, los que estaban ahí. Los asaltó la muerte. Para enfrentar esta realidad, el creyente, hermanos, estamos hablando del creyente, uno le enfrenta en una caída, en una situación, cualquier cosa pasa, ¡pum! Y uno es como un vaso. ¿A cuántos se les ha caído un vaso alguna vez? A muchos. Uno tiene el vaso y se le resbala y uno intenta agarrarlo, pero ¡puf! Se quebró. Así es la vida. Uno de repente está vivo y de repente es como un vaso, ¡plum! Se quebró, se murió fulano de tal. Y el problema es no estar preparado para esta realidad. No estar preparado para esta realidad, porque nuestras prioridades fueron las terrenales. Nuestras prioridades fueron las cosas temporales. Es bien fácil, hermano. Es bien fácil saber qué nivel de preocupación nosotros tenemos. ¿Qué nivel de preocupación nosotros tenemos? Cada uno sabe. Cada uno de los que estamos acá sabe. Hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Dios no quiera, usted tiene que enfrentar esta realidad. Dentro de un día. Y se presenta delante del Señor. Contestemos y digamos, ¿qué cosas podríamos decir nosotros que hemos hecho para Dios? No lo espiritualice, hermano. A usted viene ese gran juez y le hace esta pregunta: hermano, hermana, no voy a decir nombre para que no se vaya a caer nadie. Hermano Chente, ojalá que nadie se llame Vicente. Hermano Chente, por favor párese y diga 5 cosas que usted ha hecho para Dios en este año. Dígamelas. 5 cosas. Si usted no tiene esa respuesta, es grave. Es grave. Porque debe de haber una respuesta. Porque por lo menos el que está siendo obrero, en algún hogar de restauración, el que está siendo obrero puede decir: hermano, este año yo llevo 7 meses ya a estas alturas de estar siendo obrero en la reunión tal. Ya es algo, ya es bastante. Y el otro: hermano, yo tengo
este tiempo de estar avanzando en la obra de Dios. Tengo que estar corriendo en la obra de Dios. Ya es algo. Y ya no se diga, hermano, dígame cuántas almas usted se ha ganado en el trayecto de su vida. ¿Cuántas almas usted le ha hablado en el trayecto de su vida? ¿Cuántas? Usted tiene que tener una respuesta. Porque esas cosas, esas respuestas son las que vamos a necesitar en este momento de transición. Allá, por eso le decía, ahí no le van a decir, mire, dígame a dónde vivía o cuántos títulos tenía usted, señor. No, ahí las respuestas van a ser estas. Y es ahí en donde mucha gente no va a hallar qué hacer. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia. No se le dio importancia a lo que realmente tenía importancia. Por eso usted no se moleste cuando lo empujemos, cuando lo disciplinemos, cuando lo regañemos, lo empecemos a empujar, porque el bien es para usted, no es para nadie más. El bien es para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento nadie va a hallar qué hacer. Pero usted ve, humanamente uno se molesta. Humanamente uno es soberbio. Uno no quiere que nadie le diga nada. Uno así es, pues, es la naturaleza del hombre caído. Uno no quiere que nadie le diga nada. Y este por qué me dice, y este tipo que se cree, y este que no sé qué, que no sé cuánto. Pero es ahí donde uno debe de ver que es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios queriendo que nosotros no nos presentemos con manos vacías delante del Señor. Y este hombre empezó a proyectarse en lo terrenal. Pero dice ahí la parábola, dice que su proyección era terrenal. Pero le dijeron, esta noche vienen por tu alma. Esta noche vienen por tu alma. ¿A cuántos se les acabó el tiempo? ¿A cuántos? A muchos. Pero es aquí en donde nosotros, primeramente Dios nos dé más tiempo. Por eso no se moleste, no se enoje. Sepa que todo es para su bien, para nuestro bien, para que nosotros podamos avanzar. La mejora continua debe de estar presente en el creyente siempre. El creyente que ya no acepta consejo, el creyente que ya, ese creyente se vuelve un monstruo. Yo siempre lo he ejemplificado de esta forma. Por ejemplo, si usted ve los carros del 70, los carros del 70 eran carros muy buenos en ese momento, pero usted ve las marcas cómo han venido evolucionando. ¿Y sabe por qué han venido evolucionando? Porque los japoneses tienen esa filosofía de la mejora continua. Y sacan un modelo de carro y mandan a hacer encuestas a todos los dueños de esos carros, a los distribuidores. Les preguntan, señores, ¿el carro cómo salió? Mire, fíjese que le salió malo el motor a este carro. Y usted ve, el siguiente año les ponen algo nuevo. Yo recuerdo de hace algún tiempo, los carros traían turbo, los diésel, si usted se recuerda. Los diésel todos venían, es un diésel, es un turbo diésel, se decía en ese momento. Y eso era como lo mejor en motores diésel. Pero como a los 2 o 3 años, los japoneses inventaron el turbo diésel intercooler. ¿Y por qué? Yo pregunté, ¿y por qué ahora viene turbo diésel intercooler? Porque fíjese que
que lo que sucede es que el intercooler hace esto para el motor, esto otro, y es aquí. Y esta es una mejora porque el turbo se arruinaba y entonces el intercooler lo enfría, y esto otro y esto otro. O sea, el creyente debe de saber que esa misma disposición debe de tener una mejora continua. Todos los días debemos de mejorar, para que cuando nos toque enfrentar este momento difícil, yo como no quisiera, mire, yo quisiera enfrentar este momento en Vaca. Un buen grupo, va, conmigo, va, que nos muriéramos de un buen grupo todos. ¿Pero qué? No se sabe. Este momento la mayoría lo vamos a enfrentar solo. Ahí no va a estar mamá, no va a estar papá, no va a estar el pastor, no va a estar el coordinador. Va a estar usted solito. No va a estar su mujer, no va a estar su marido, no va a estar sus hijos. Usted solito. Solito delante de la presencia del Señor, y el Señor preguntándole a usted: ¿qué hiciste en la obra de Dios? Y es ahí en donde uno le van a temblar las patitas y uno va a decir: si yo hubiera avanzado en esto, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto otro, no estuviera en este momento. Pero ya va a ser tarde. La vida se acabó. Es ahora, hermana, que todavía nos quedan unos 5,000 días de vida. Sirva, no se haga la de billete de $1,000. Si me quieren así, bien, y si no, no sirvo. No nos hagamos como la última bebida en el desierto. Sepa que un día, tarde o temprano, largo o corto, vamos a enfrentar esta realidad, y es aquí en donde va a valer. Usted se recuerda del rey Ezequías. El rey Ezequías le había servido con todo al Señor, y llegó el momento en donde tenía que partir por una muerte y por una enfermedad. Pero usted se recuerda, ese fue ese momento. En ese momento él empezó a recordar, y empezó a recordar de que le había servido bien al Señor, y dice que el Señor le dio otra oportunidad más para servirle más, y le alargó la vida un promedio de 10 a 15 años más. O sea, ahí usted puede ver los beneficios que tiene el servir, el estar enchuflado. O sea, que esto no es pérdida de tiempo. Esto no es para los retrasaditos. Esto no es para los que no tienen nada que hacer. Esto es para vivos. Esto es para vivos, porque ¿de qué le sirve usted ver alcanzado la gran pompa en esta tierra y ver sido el don Señor, y todo el mundo le rendía pleitesía, pero si al final de su vida su alma se pierde y usted se condena eternamente, fue como no haber hecho nada? Pero qué bendición que nosotros probablemente no alcancemos nada, ni alcancemos a terminar de pagar la casa, ni las cosas que debemos, ni las deudas que tenemos, pero vamos a alcanzar la vida eterna, lo más preciado por mucha gente en esta tierra. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Qué importante esta reflexión y esta gran verdad que le dijo el Señor. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es. Las cosas materiales aquí quedan. Dijo Job una gran verdad: que desnudo había venido y desnudo se iba a ir. Pero es ahí en donde el creyente debe de poder enfocar las energías y las fuerzas en lo que realmente vale y tiene un valor trascendental, no solamente acá en lo terrenal, sino que en esa vida eterna que nos presentaremos tarde o temprano, uno por uno, nos presentaremos a esa realidad. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre,
a partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.